¿Cómo están todos? Qué gusto, qué placer saludarles. Como todos los días, miércoles, hoy miércoles 27 de noviembre, les saludo desde California con mucho, mucho gusto de verles esas caritas. Claudia Barretos, buenos días. Mi querida Mildred, Ana y Rosy, todos los que están aquí presentes, buenos días a todos. Qué gusto mirarlos. Y bueno, buenos días a todos los que están por YouTube, por lo que es Facebook y por donde quiera que te hayas conectado. Buenos días y por supuesto deseando siempre lo mejor de lo mejor para ti, para este cierre de mes que estamos ya a un calcio de cerrar el mes. Así es de que, como todos los días miércoles, ¿verdad? Hoy estamos de gala. Tienes un minuto para llamar a tu gente que se conecte a esta poderosa presentación, que como cada día miércoles tenemos un antes y un después. Hoy tenemos a una de nuestras platinos principales brillantes con más que nada con muchísima información porque ella siempre está al día compartiendo con todos nosotros todo lo que a nuestros negocios va a sumar. Así es de que, amigos y compañeros, no quiero quitar más tiempo. Sé que estamos ya también a punto de celebrar. Hoy es miércoles, mañana celebramos el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Por lo menos en los Estados Unidos y donde quiera que lo celebren. Bueno, quiero decirte gracias a todos ustedes en este día tan especial por siempre acompañarme, por siempre estar aquí todos reunidos para aprender todos de todos, para seguir adelante con nuestra gran compañía de Inmunotech. Gracias por la confianza de esta compañía de oro, yo la llamo la compañía de oro, y vamos a estar aquí en un 2025 cumpliendo todos los sueños y metas de todos, claro que sí. Así es de que no quito más tiempo, ayúdenme a poner la carpeta roja, porque yo siempre le he dicho, tú eres la reina de reinas de lo que es por allá tu ciudad, la reina azteca, bellísima ella. Así es de que voy a presentarles con mucho orgullo a más que un platino principal, a una gran amiga, ganadora de todos los reconocimientos habidos y por haber. Gana todos los viajes, donde quiera la miramos al 100 y bueno, es un honor y un orgullo presentártela. Así es de que, con carpeta roja, nuestra querida amiga Mildred Clemente desde Guadalajara. ¡Viva, viva Guadalajara, viva México y bienvenida, mi reina! ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi querida Mari. Muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes. Imagínense regresando de haber vivido una semana increíble con la vida Inmunotech. Entonces ya se imaginarán cómo estamos con toda la pila recargada. Y muchas gracias, mi querida amiga Mari. Te abrazo desde Guadalajara, te abrazo desde tu tierra, de verdad con todo mi cariño. Y bueno, pues saben que los amo, que me encanta estar en estos espacios para meterle candela a toda la actividad que estamos generando y pues lista para compartir, mi hermosa. Claro que sí, Mildred. Pues mira, no me da pena, ¿verdad? Que no fui al viaje, pero la verdad, la verdad Te aquí me extrañamos. declaro que no lo gané, pero yo estaba viviendo la emoción a través de todas esas fotos, de todos esos videos, de todo ese movimiento. Y yo decía, Mari, Mari, ¿por qué te quedaste? No te vuelvas a quedar. Y yo estaba tan entusiasmada y tan dolida porque no lo gané, pero háblanos para que nos sigas transmitiendo lo que tú sentiste y más que nada lo que viviste con ese equipazo de Inmunotech que fue sensacional. Háblanos un poquito de eso y pásanos esa energía, mi querida amiga. Muchas gracias, Mari. Pues creo que definitivamente son viajes imperdibles. Cada viaje tiene su magia, cada viaje de la vida Inmunotech tiene su esencia. En esta ocasión que nos tocó convivir con cientos y cientos de personas porque hubieron varios viajes, imagínense, Inmunotech reserva todo para que todos puedan vivir la magia de un viaje. Y en esta ocasión que estuvimos con todo el equipo allá en ABA, personas de todo el mundo, España, Colombia, Guatemala, o sea, realmente maravillados de todo lo que se vivió ahí en el crucero en tierra y maravillada porque
justo como les comento, cada viaje tiene su esencia y cuando lo vives con tus seres amados, cuando sabes que cada paso que das en la actividad diaria, en el estar conectado con la misión, porque para mí es una gran misión donde no puedo reservarme solo para mí o para los míos, sino empezamos a compartir con más personas, vamos viendo cómo amigos se van integrando, cómo esa familia extendida que se va integrando. Creo que cuando tú invitas a una persona a formar parte de Inmunotech, lo estás invitando a transformarse totalmente en este camino. Entonces, abrazas la parte de la misión y comienzas a compartir. Entonces, muchos de los beneficios, pues ciertamente lo vive la familia, ¿no? Entonces, ver a mis hijos disfrutar, ver a mi mamá disfrutar, verla bailar en esa noche de fiesta. No sabes, Mario, o sea, a mí me mueve mucho y me mantiene muy conectada porque los que han escuchado parte de mi historia, o sea, mi mamá inició con un reto de salud cuando yo conocí Inmunotech y el inmunocal, ¡pum!, le dio la vuelta a su salud. Entonces me regresó a mi mamá que hoy baila, que hoy maneja, que hoy viaja, que nos acompaña en los viajes. Entonces realmente eso es una bendición. Y también ahora el ver que mis hijos también son parte de esto, ¿no? Y que Lisa, que hoy tiene 11 años, me dice, mamá, ¿y el próximo mes a dónde? Tenemos gira en Colombia, en Ecuador, y ella casi ya tiene su agenda llena, ¿no? También, o sea, voy a faltar a las clases en estos días, y yo, ay, bueno, pues es la primera que se apunta, ¿no? Para irse de gira cuando viajamos, y eso es maravilloso, Mari, o sea, vivir todo este camino a través de Inmunotech, el vivir los viajes, el convivir con las personas, el verlos nadar, el verlos ahí en el kayak, ¿no? O sea, qué divertido. Realmente es maravilloso. Creo que es imperdible, dice Claudia. A mí sí me da pena que no me haya ganado el viaje, ¿no? Miren, aquí vamos a tocar puntitos muy importantes, ya que Mari me da la bandera de salida, me da el semáforo en verde, para comenzar a compartir el cómo puedes conectarte fuertemente con una misión, o sea, que tú sabes en dónde estás parado y mira todo lo que nos hace vivir Inmunotech, ¿no? Por ahí está circulando ya el video de todo lo que hemos vivido y de todo lo que se vive, la magia que se vive en estos eventos. Entonces, creo que son imperdibles porque es como darte a ti, ponerte una meta, no sé si seas una persona de retos o no, pero a mí me encanta últimamente como de verdad meterme al mundo de los retos. O sea, hoy está muy de moda el reto para tal cosa, el reto para tal cosa. ¿Y qué tal que el reto es que si tú en esta ocasión te fuiste solo, que te vayas con 5 personas más nuevas al próximo viaje? Que si en esta ocasión tú quizás no alcanzaste a ganarte el viaje, pues ahora el reto va a ser que tú y una persona más, o sea, que mínimo te lo ganes doble o mínimo que hagas el lanzamiento del negocio de alguien de tu equipo para que también tengan esa proyección. Pero creo que si yo tuviera que iniciar de nuevo en Inmunotech, y realmente ayer se los compartí en un entrenamiento aquí en Guadalajara, traigo mi pin de plata porque imagínate que cada día, tú que tienes un rango ya, no importa el rango que tengas, pero que cada día pudieras alcanzar el rango de plata. O sea, que cada día vayas por 3 personas nuevas en tu organización, cada día, cada día, cada día. Y te lo digo porque a mí me ha tocado dar acompañamientos en sesiones de 1 a 1, en dar presentaciones de negocio a gente nueva, en ver cómo alguien que esté iniciando está alcanzando su rango de plata. O sea, es alcanzable, es posible. Pero ¿qué crees? Que cuando tú estás con el querer, o sea, yo sí, como que vamos a descifrar ciertas palabras en este espacio, ¿no? O sea, no es suficiente el querer. El querer, ay, yo sí quiero ser oro, quiero ser diamante, quiero alcanzar el viaje, voy a hacer, quiero, estoy en el quiero y el quiero me conecta con la escasez. O sea, el quiero es, ay, pues todo el mundo podemos levantar la mano, pero el querer nos sigue conectando con la escasez del a ver qué pasa. O sea, sí quiero, pero pues ahí me la voy a llevar, ¿no? Paso a paso, lento pero seguro. Y esos dichos, créeme, hay que dejarlos fuera, hay que dejarlos fuera. Entonces,
yo te invito que desde este momento, porque estamos a punto de vivir un gran lanzamiento el próximo 2 de diciembre, entonces desde este momento conéctate con algo que sí o sí tú permaneces en control cuando decides. O sea, el día de hoy, decídelo, decídete a ganarte el viaje que viene de la vida Inmunotech. Decide este mes, en lo que resta de esta semana, ingresar a las personas que tengas que ingresar. Te aseguro que tu líder ascendente sabe cómo, pero a veces como que queremos inventar el hilo negro, ¿no? O sea, a veces estamos llegando a la familia Inmunotech y como que mi líder ascendente, imagínate, lo veo como, ay, no, pues sí, está bien, eso le funcionó a esa persona, pero a mí me va a funcionar esto y empiezas a experimentar. Y yo digo, híjole, si tuviera que reiniciar en el negocio Inmunotech, créeme que pondría en práctica lo que dicen nuestros platinos, ¿no? Cuando vas llegando. No cuestiones, aplica el sistema, porque no lo dice Mildred, no lo dice Marie Curiel, no lo dice Javier Reyes, es el sistema, o sea, que ya estamos en el lugar correcto, ya tienes a Inmunotech como tu gran aliado, como tu socio estratégico que te va a llevar a 18 países a tener un negocio internacional, ya tienes ese vehículo, ahora tienes el Inmunocal que hace, híjole, transforma vidas, y ahora tienes un plan de compensación que te puede llevar a las grandes ligas a ganar ese primer $1,000,000 en el tiempo que tú lo elijas, pero tiene que partir de una decisión, no de un querer, ¿no? O sea, no de un querer. El querer es muy débil. El querer es muy débil. El que tú decidas hacerlo, el que tú decides, imagínate, ay, sí quiero ganarme el viaje a la vida Monotec, sí quiero llegar a mi siguiente rango. ¿Qué tanto quieres? ¿Estás dejándoselo quizás a, en manos del patrocinador? ¿Estás dejándolo quizás en manos del destino? No sé en qué te agarres, pero cuando tú le pones este punto de decido que este mes voy a cerrar con este puntaje, mi puntaje anterior fue este, ahora voy a cerrar en este puntaje, tener claridad de lo que tengo hoy en día, agradecerlo y saber que si ya logré eso, puedo lograr más. Entonces, el primer punto sería de los tres fundamentos, te puedo decir, claves, es decidir. Porque el decidir es yo decido que voy a generar. Cuando yo inicié en Inmunotech, yo le decía a Javier, mi patrocinador, mi esposo, yo le decía a Javier, dime si puedo generar esos $1,000 extras. Esos 20,000, 15,000, 20,000 pesos extras, para mí, pesos mexicanos, ya hacían una diferencia más lo que yo ganaba en la escuela. Entonces yo decidí ir por esos primeros $1,000 extras. Sucedió en 4 meses. Mi primer cheque fue de 4,300 pesos. Ahí le van convirtiendo ustedes. Después fue de 7,000, después de 15,000 y después de 36,000. Imagínate, yo ganaba 8,000 pesos en mi trabajo. Entonces, cuando llega el cheque de 7,000, luego de 15,000 y luego de 36,000, imagínate duplicar cada mes. Y sabes, o sea, eso para mí fue, ¿tú crees que yo dije, ay, bueno, pues que Javier me ayude, ¿no? O sea, y que lo que sea su voluntad de mis platinos ascendentes. Jamás, jamás. O sea, yo dije, si tú me dices cómo puedo generar esos $1,000 extras, lo voy a hacer. Decidí desde un inicio ir por una meta. Y hoy en día te puedo decir que cada día es un nuevo comienzo para todos, cada día es un nuevo inicio. Yo me levanto y digo, wow, ¿qué seguimientos tengo? ¿Cuántas personas nuevas hay para seguir conectando, no? Porque estamos trabajando en el equipo un tema de prospección masiva y realmente me encanta porque todo el mundo está conectado. O sea, no es para todos, obviamente, porque el que decide está teniendo resultados. Entonces yo siempre les digo, quizás no va a ser para todos. Si esto a ti te conecta y te lleva a que llegues al siguiente nivel, adelante. Pero la práctica, o sea, sí te puedo asegurar que el sistema, la metodología funciona. Entonces, primer punto, ten claridad y decide. Decide crear y hacer la diferencia todos los días. No puedo mantenerme en el mismo lugar. Siéntete como un tiburón
un tiburón blanco, que por ahí veía un equipo de tiburones blancos allá en Nava. ¿Por qué tiburones blancos? Porque el tiburón blanco, si se queda estático, se muere. O sea, así, víbralo, ¿no? Entonces, tengas el rango que tengas, yo te digo, todos los días tienes la oportunidad de conectar con gente nueva, todos los días tienes la oportunidad de hacer lanzamiento de negocio de las personas que ya participan en tu equipo, que quieren llegar al siguiente nivel. Perfecto, haz un plan de acción. Entonces, nada de esto sucede sin una decisión. Tu patrocinador puede tener todo el compromiso, las ganas de que tú crezcas y todo eso, pero si tú no das el paso, no tomas la decisión de hacer lo que tengas que hacer para que suceda, no va a ser responsabilidad del patrocinador, no va a ser responsabilidad de Mauricio Domenzain, ¿no? O sea, tenemos que ser congruentes con esa parte. Entonces, primero, decídete y sabes que esa decisión la sepa tu líder ascendente, tu líder oro, tu líder diamante, tu platino ascendente. Acércate, como decía el comercial, a quien más confianza le tengas, porque hay un círculo de confianza. Tu patrocinador, tu platino ascendente, tu ejecutivo, tu diamante ascendente, van a estar siempre comprometidos con tu crecimiento. Entonces, cuando tú te sientes en ese vínculo de confianza, sabes que queremos lo mejor para ti. Y a partir de ahí, como que, ok, confío en lo que tú me digas y vámonos, quiero un plan de acción y así. Así, casi, casi de, ya me trajiste, ahora llévame al rango de oro, ¿no? Así planteaselo a tu patrocinador. Y lo otro, si yo te puedo decir, el segundo punto es, ten un compromiso de cerdito. Ten compromiso de cerdito, porque hay un cuento, no sé si por ahí tú tengas acceso al cuento de la gallina y el cerdito. ¿Quién es el comprometido cuando son que el granjero o el dueño quiere desayunar huevitos con tocino? Esos huevitos con tocino, hay compromiso de alguien de los dos. Si estás de acuerdo. Y pónganme aquí en el chat, ¿quién tiene compromiso de cerdito? Número 1111. Si tienes compromiso, porque sí o sí. O sea, sí o sí estás provocando, sí o sí estás generando. Estés estático o estés activo, estás decidiendo algo todos los días. Entonces, comprométete, no le tengas miedo al compromiso. Lo único que te puede suceder es que dejes atrás los cocodrilos, que ya no te coman. Y por decir cocodrilos son esas personas que te dicen, que te tratan de proteger en su idioma, que te dicen, esos polvitos, ¿qué? ¿Cómo que vas a andar recomendando esto? ¿Cómo que vas a ir andando, vas a andar contactando personas? ¿Qué? ¿En qué momento vas? ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar tu trabajo seguro, no? Yo tenía la propuesta en la Secretaría de Educación trabajar 30 años, pero imagínate, llevaba 2 años de servicio. Mi situación era que no tenía auto, 2 niños que yo les hago la broma de que comían como si no me quisieran, o sea, íbamos a los taquitos y yo les decía, 2 taquitos, ¿eh? Y se pedían 5 los chiquillos, y así como que, ay, está bien, ¿no? Se sale de mi presupuesto. Entonces, tenía situaciones complicadas económicamente, por decirlo así, vivía al día. Y eso de vivir al día a mí no me gustaba. Entonces, de alguna manera, no hay zona de confort. Necesitas estar permanentemente en zona incómoda. Acostúmbrate que lo incómodo sea tu zona cómoda. O sea, que cada día digas, oh, o sea, ¿qué es lo que tengo que provocar? Siéntete con esa frecuencia del compromiso, porque a partir de ahí también la gente lo empieza a notar, lo empieza a vibrar y empieza a llegar la gente correcta a tu organización. Entonces, el segundo punto sería el compromiso. No le tengas miedo al compromiso. Van a haber personas que quizás están conectadas de alguna manera, están involucradas, se podría decir, pero ¿con quién trabajarías? Con el que está involucrado, que llega a la reunión, no llega, que se presenta al Zoom, no se presenta, que te dice que sí, pero no te dice cuándo, como la canción, ¿no? Ay, sí, sí, vamos a hacer esto, y sí, mi líder platino, vamos a organizarnos en esto, pero no te dice cuándo. Está involucrado. Aquí el punto es que si tú, como patrocinador,
sigues dándole vueltita a esa persona que está solamente involucrada, no puedes dejar en manos de una persona solamente involucrada tu negocio, tu crecimiento. Más bien, toma las riendas de tu negocio y deja de darle vueltitas a la misma gente y ve por gente nueva. Imagínate que por estar dándole vueltitas a esa persona que solamente está involucrada, estás perdiendo tiempo y estás dejando pasar la gente que quizás puede llegar como nueva, con toda la energía, con la visión, siendo, en el equipo sabemos, siendo una luneta azul, una persona que quiere cambiar su vida, que tiene sueños, que tiene grandes anhelos, que quiere ayudar a su familia, la estás dejando ir por estar enfocada en alguien que solamente está involucrado. Ahora, si llega a tu equipo, si tú te pones a preguntar a cada persona de tu equipo, estoy iniciando o estoy haciendo relanzamiento de mi negocio, estoy iniciando una nueva etapa, ¿cómo te sientes? ¿En qué momento consideras que estás para que hagamos alianza y provoquemos más cosas? Ahí van a surgir los que de verdad van a estar involucrados. Porque esas personas que están dispuestos, que han decidido generar la diferencia, que han decidido generar actividad, que han decidido ir por su siguiente rango, por ganarse el viaje, etcétera, te aseguro que estrategias sobran, capacitaciones sobran, pero aquí el punto es hacia dónde quieres ir y con quiénes. Y deja de estar justificando tu tiempo en personas que, ay, es que ya me dijo que sí, Mildred, y yo lo estoy esperando. Híjole, ¿han visto ese meme de la calavera? O sea, que está sentada aquí esperando que despierte mi organización, ¿no? Yo no los quiero ver así, por favor. ¿Sí lo has visto, Mari? No, hasta se me hizo curioso. Aquí esperando que despierten, pues ahí te vas a quedar. Claro. Y luego le vamos a decir a Néstor que nos lo ponga ahí en el chat. Aquí esperando que despierten mis nuevos platinos, ¿no? No va a haber espacio a gente nueva que venga con las ganas, que venga con ese sueño y todo, porque tú le estés dando vueltitas a esa misma persona. Y miren, en esta parte yo quisiera decir que cuando yo arranco en Inmunotech, hubo ustedes la conocen porque hoy en día es diamante ejecutivo, mi tía Irma, que en un principio ella fue la primera persona que me dijo que sí. Pero ¿qué crees? Despertó a los 2 años. Yo ya era diamante ejecutivo a los 2 años. Entonces, ¿qué pasa si tú te quedas, ay, es que yo amo a mi tía, amo a mi hermana, amo a mi mamá? O sea, tú puedes decir, no, a la comadre que no sabe sus hijos, tiene un gran porqué poderoso salir adelante, tiene un porqué salir adelante muy grande, pero no quiere. Y estás ahí con la comadre y la comadre y la tía, porque como te dijo que sí y compró su paquete, ahí te quedaste dándole vueltitas en lugar de ir por gente nueva que también puede estar en su momento para arrancar. Entonces, cosas muy diferentes es que te diga que sí y te demuestre que sí. Ese es el punto, ¿no? Si quieren ir gateando, perfecto. O sea, ahí voy a lo que necesite. Si quieren caminar, también les doy herramientas y todo. Si quieren correr, también ahí vaya a su ritmo, pero me voy y me sumerjo en la actividad con el que quiere volar. O sea, ahí es donde me puedo aplicar. Entonces, ¿quiénes son esas personas que se quieran ir a volar en este camino al platino? La persona que te diga que sí, pero también que te demuestre que sí. Si tú le dices, vamos a hablar anótame ahí en una primera cita, ¿no? 10 personas y me anota 30 personas. Una es de los que sí conocemos, pero otro puede ser de los que vamos a conocer. Métete a su Facebook, métete a su Instagram, métete a sus redes sociales. ¿Cuántas personas conoce en ese círculo a los que no les ha hablado? Entonces, ahí te voy dando cápsulas de generar acción. Y el tercer punto sería ejecuta. Una vez que tú tienes claridad de la decisión que quieres generar, de todo lo que quieres generar, tomas la decisión de poner acción, tomas la decisión de ir por esas primeras metas,
tienes el compromiso, obviamente el tercer punto es ejecuta. No te paralices, no te paralices, no tiene sentido que ya conozcamos el lugar en donde estamos. O sea, todo el mundo aquí, y pónganme número 2 y saben que Inmunotech es el socio estratégico maravilloso que nos puede llevar en la expansión por el mundo. Hace unos meses estábamos en 14 países, hoy estamos en 18. Dos, excelente, Jorge, Claudia, Ofelia, los veo. Excelente, muchas felicidades. Realmente, el saber y el tener la postura de que tenemos un socio estratégico, imagínate que para tener esa postura adecuada, quizás tengas que visualizarte como la persona que pagó esos millones de dólares en investigación, en la máquina que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de visitar en Nueva York, que tiene el call center para que tú hables, hagas tu pedido, te llegue la paquetería a cualquier parte del mundo donde esté Inmunotech. Imagínate eso. O sea, ¿de qué tamaño estás viendo tu negocio? ¿De qué tamaño estás viendo tu negocio como para no accionar y no sentirte? Imagínate que si te pudieras poner un saco, ¿por qué no te pones el saco de Marie Curiel como platino? ¿Por qué no te pones el saco de Mauricio Domenzain, de Javier Rayas, Mildred Clemente, de todos los platinos? O sea, ¿tú crees que van a andar, ay, mira, te voy a dejar una cajita inmunocal a ver si te sirve? Claro que no. Me encanta lo que se están riendo aquí. Claro que no te van a hablar así. Te vamos a hablar con la postura de la grandeza de todo lo que representa Inmunotech para nosotros, para la vida de mucha gente. Entonces, ¿qué te parece si a partir de hoy adoptas la postura correcta? La postura de que tú, como inversionista millonario, no lo veas como un negocio de $600, de $1,000. No veas tu negocio de ese tamaño. Tienes que visualizar tu negocio como de esa inversión de millones de dólares que te está llevando a abrir 18 países, que te está llevando a llevar las cajas de Inmunocal a todas estas partes del mundo, que te está llevando a tener una página web, una aplicación maravillosa que cuando yo veo la cantidad ahí del acumulado, no sé, Mari, si te fuiste de espaldas, pero yo dije, wow, o sea, es impresionante. Vamos duplicando la cantidad. ¿Por qué? Porque si tú te abres a tener esa, esa reconciliación con la parte de la abundancia, la parte del dinero, si tú te abres a esa parte, sabes que si a ti te va mejor, a muchas personas les está yendo mejor. Si tu cheque es todavía pequeño, no estamos ayudando a las suficientes personas. Y aquí el punto es, conéctate con el ayudar al mayor número de personas lo más rápido posible. Hace unos días, te voy a platicar esta historia. Hace unos días, platicando con una amiga, me decía, Mildred, ¿cómo no me llegó Inmunocal antes? Porque el tema de la depresión, el tema de las circunstancias a nivel, sí, o sea, depresión y todo esto que está sucediendo más el día de hoy, el tema de los problemas, de los temas mentales, o sea, del desánimo, de estas circunstancias que tienen que ver también con un tema de salud mental. Dice, ¿cómo no llegó antes a mis manos el Inmunocal? ¿Y sabes con qué me conecta eso? De que no podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo. Acostúmbrate a hacer más preguntas allá afuera. No puedo llegar, obviamente, con cualquier persona y decirle, oye, pues te invito a Inmunotech, mira, te vas a hacer diamante, o te invito a que conozcas Inmunocal, no sabes la maravilla. Si no me lo está pidiendo. Yo tengo oro molido en mis manos y esta información que yo tengo no se la voy a dar así desbordada a la gente que apenas estoy conociendo o incluso a mi familia. Si la persona no está abierta a escuchar, no va a pasar nada. Entonces, más bien, conecto con la persona y cuando yo hago la pregunta, oye, con lo que me estás platicando, ¿estás abierto a escuchar una oportunidad de negocio que sé que puede impulsar fuertemente tu vida?
o si es por la parte de salud, oye, estás abierto con lo que me estás platicando, estás abierto a escuchar de algo que estoy segura te va a transformar en la salud. O sea, porque estás de acuerdo que a una persona, aunque le estén a punto de cortar el pie, si no está abierto, no se lo va a tomar. Y ahí yo no puedo hacer nada. Entonces, yo puedo preguntarle, oye, ¿ya has visto alternativas? A mí me gusta hacer muchas preguntas. No es porque sea, como decimos coloquialmente, chismosa, ¿no? Ay, qué chismosa Mildred, le encanta meterse en la vida de la gente. No, es por ser cercana, porque yo tengo una oportunidad tan grande que obviamente si lo he hecho en saco roto allá afuera, o sea, si voy y comparto con la gente, pues se le va a entrar, decía mi abuelita, te entra por un oído y te sale por el otro. Pero cuando yo sé que esa persona está buscando algo, que está esperando encontrar algo, ahí sí yo le digo, pero le doy el valor a lo que tengo en mis manos, hasta que me lo pide así a gritos, casi, Claro. casi, ¿no? Entonces, cuando yo hago la pregunta, estás abierto a, dependiendo cómo lo estés conectando, cómo estés conectando con esa persona, si es por salud o por negocio, yo hago la pregunta y me dice, claro, me interesa. O sea, platícame, ¿no? En ese momento, perfecto, nos vemos en el café virtual, nos vemos en la presentación, ¿no? Entonces, llévate este hack para tus próximas conexiones con gente nueva, para que puedas tener más presentaciones de negocio también. Y mira, no me puedes decir, ay, es que Mildred, las personas de negocio ya son muy difíciles de encontrar. Yo no sé qué pasa, pero aquí esta mente, o sea, la mente, ese cocodrilo personal o cocodrilos de alguien más que te dicen, ay, ¿cómo crees que lo vas a lograr? ¿Cómo crees que te vas a ir de viaje? ¿Cómo crees que pasa esto? ¿Cómo crees que el inmunocal? ¿Cómo crees? Esos cocodrilos, mira, aquí se despejan, se despejan, se despejan. Y te voy a decir, el cocodrilo que tienes aquí en la mente, el que te dice, ay, por favor, Mildred, ¿cómo se te ocurre? O sea, miembro del club de millonarios, ¿tú? ¿Cuándo? O sea, si naciste en el sur de México, hay muchas complicaciones económicas, ¿cómo se te ocurre? El cocodrilo, la mente, lo que menos va a querer es que tú logres cosas. Entonces, no somos la mente, separa esa parte, no somos la mente. La mente lo que menos va a querer es conectar con gente nueva. Lo que menos va a querer es ir a prospectar. Lo que menos va a querer es hacer lanzamiento de tus nuevos socios. O sea, el lanzamiento es que los lleves al siguiente rango, al plata, al oro, o sea, dependiendo de tu estructura y tu plan de acción. Lo que menos va a querer la mente es que tú tengas resultados. La mente te va a querer decir, la mente te va a decir, vamos a arreglar el closet. La mente te va a decir, ay, vamos a arreglar la despensa, ¿no? Ay, tengo muchas cosas que hacer, no tengo espacio para prospectar, para conectar, para dar planes. ¿Estás de acuerdo? Ponme el número 3 aquí si estás de acuerdo. Que la mente te lleva, te dispersa. 3, es súper, claro. Todo mundo hemos pasado por estos temas. La mente lo que menos va a querer es que tú sigas conectando, que te ganes del viaje. Lo que menos va a querer la mente es que te estires, que salgas de tu zona de confort, ¿no? O sea, es lo que menos va a querer la mente. Pero tu corazón, tu decisión necesita estar apalancado de ese porqué, de esa meta a alcanzar, de que sí o haces alianza con tu patrocinador para ir a un mejor lugar, porque para conversar, charlar y pasarla chido, nomás así, pues porque cualquier lugar es bueno, ¿no? Pero si estamos en un momento en donde los resultados se están dando, la gente sigue creciendo, hay nuevos rangos en la organización, hay nuevos rangos en los equipos, entonces, ¿a qué estás anclado? Suelta ya los cocodrilos. O sea, ay, este cocodrilo así. Lo que más fuerte debes de tener en esta carrera profesional, que yo le digo profesional, porque para mí el visualizar un trabajo por 30 años en la Secretaría de Educación y el visualizar una actividad que la verdad no se le puede decir trabajo, porque si amas lo que haces, no se le llama trabajo. O sea, es diversiones, acciones, compartir, no sé, o sea, es una misión muy grande la que se comparte en Inmunotech. Entonces, cuando tú lo visualizas así,
no solo es ir venciendo tus miedos, sino es atreverte a transformarte. Miren, cuando nosotros llegamos a Inmunotech y cuando tú invitas a una persona a Inmunotech, imagínate qué maravilla, porque no estás haciendo una transacción con la persona, estás en el punto de generar transformación. No solo es que le llegue el paquete, la caja, etcétera. No se trata de transacciones, se trata de transformaciones. ¿Qué tantas transformaciones, qué tantas vidas vas a transformar en este camino? Entonces, cada día me despierto, agradezco, si sabes del club de las 5 de la mañana o por lo menos la estructura, ¿no? De tener un espacio de lectura, de tener un espacio de interiorización, donde tú agradezcas, donde te conectas todos los días con la gratitud, con tu lectura del día y con tu actividad, con tu acción, con tu movimiento del cuerpo, realmente estás generando una frecuencia diferente. Y en esa parte, déjame decirte que los resultados son maravillosos, porque quizás en este momento estás solamente poniendo el GPS para que te lleve a la siguiente parada, que es tu siguiente rango, si es el diamante, si es el diamante ejecutivo, si es el platino, quizás estás iniciando en esa ruta, no estás viendo la ciudad, no estás viendo ese destino aún, pero sabes que cada paso te acerca, te acerca, te acerca a a ese lugar. Y la verdad, Mari, pues yo súper feliz, súper conectada, maravillada de todas las transformaciones que se ven en la familia Inmunotech y simplemente lo que elijas con la decisión, realmente vas a tener la fuerza suficiente, porque yo siempre digo, Dios despeja el camino del decidido, porque si tú dices, ay, pues a donde sea quiero llegar, pues ya llegaste. Me encanta hablar de este punto de Alicia en el País de las Maravillas cuando le pregunta al gato, gato, ¿para dónde me voy? ¿A dónde? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde quieres ir, Alicia? A cualquier parte, pero Alicia estaba así como ansiosa, o sea, desesperada por saber qué camino tomar. Y le dice el gato, pues si es a cualquier parte, ya llegaste. Así es, Mildred. Algo súper importante que hablaste es del crecimiento de lo que es nuestra compañía. También recordarles que en este momento están lanzando por Zoom, que sé que va a estar grabado, nuestro nuevo app, que está maravilloso. Tenemos algo súper increíble, más nuevo, que gracias a Mauricio, siempre haciéndonos el negocio mucho más fácil. El consejo es aprovechar las herramientas, usarlas, poner en acción y poder, más que nada, llevar nuestro negocio a otro nivel. En todo lo que hablaste aquí, me súper encantó lo del marranito, nunca lo había escuchado, buenísimo. El compromiso del marranito, ¿verdad? También hablaste de cuando vas con tus distribuidores, hacer esa sinergia de poder hacer un plan de acción. Eh, a lo mejor no es el caso, pero se ha dado en algunas ocasiones que los distribuidores, aunque sean platas, aunque sean oros, piensan que saben más incluso que el platino. ¿Sí? Entonces, qué importante hablar de ser enseñable, de que si alguien ya llegó a donde tú quieres llegar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir los pasos. Eso me fascina mucho porque se ha dado el caso. Se ha dado el caso de que alguien quiera también inventar un sistema cuando el sistema está inventado. Así Y es. eso de que cuando queremos inventar el sistema, pues eso nos retiene nuestro negocio. Y qué importante hablar con toda nuestra gente de abrir nuestra mente y nuestro corazón y estar listos y dispuestos a siempre aprender, aprender del que ya llegó, aprender de Mildred Clemente, que es una platino principal brillante con un conocimiento y sobre todo que está siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que seguir sus pasos. Me encantó eso que dijiste también de la postura
qué importante siempre guardar nuestra postura, pero a veces hay mucha gente que esa postura la confunde. ¿Vistes cómo me habló? ¿Vistes cómo me dijo? Y eso es normal porque cuando uno llega a este negocio, llega como un jarrito de tonalá. Ay, no me digas nada porque me quebro. Sí. Y cuando empiezas a mostrarle la postura, a mostrarle lo que es el negocio, entonces muchas veces sí se quebran. Y qué importante es que desde el principio pongamos la atención de lo que necesitamos para bien de nosotros, ese crecimiento que tanto deseamos, que tanto buscamos, es tan fácil de solamente escuchar a Mildred y a cualquier platino que ya llegó. Así es de que, Mildred, muchas gracias por eso, me encanta, ¿verdad? Y eso de darle tiempo a las personas que están en tu organización, que te lo piden. Pero qué importante saber que no es el que te lo pide, sino quien lo merezca. Porque a veces en el pedir está el dar. Porque si vemos muchos distribuidores que apóyame, ¿por qué no me apoyas a mí? Si tú eres mi platino, ¿por qué tú no me apoyas a mí? ¿Sí? Entonces voltear a ver qué estoy haciendo yo para pedir apoyo. ¿Sí o no, Mildred? Sí, estar en el momento correcto. Creo que hay un punto que en donde todos pasamos, Mari, eso que estás comentando, en donde dicen, ay, es que a mí no me habla mi platino, es que a mí no me habla mi diamante ascendente, ¿no? O sea, creo que cuando tú estás decidido a hacer las cosas y sabes, aquí hay un punto muy importante de pasar de víctima a responsable. Y yo lo viví, ¿eh? O sea, yo lo viví, o sea, de pasar, de tener esa claridad, como que ir aumentando tu conciencia en el punto de voy a seguir de víctima y esperando a ver qué pasa y así, o me hago responsable de lo que sea que suceda en lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, este punto de pasar de víctima a responsable a mí me encanta porque creo que cuando eres víctima estás lo voy a intentar, voy a ver qué pasa y a ver si mi patrocinador me habla, ¿no? Y a ver si mi platino, imagínate, que mi platino, Rosofelia, ojalá me marque un día, ¿no? Como que esperando y no va a pasar. O sea, aquí el punto es qué tanto te interesa a ti crecer, tener la visión, porque a mí sí me encantaba la parte de en ese tiempo, como Diamante, Javier y Ascendentes, ¿no? O sea, estaba Mario Huerta, Nachito, Benjamín, Rosofelia, el doctor Ricardo. Y créeme que desde la visión de ellos, imagínate tener la visión de ellos, qué tanta actividad puedes generar. O la visión de Marie Curiel, o sea, la visión de Marie Curiel, estar en Estados Unidos, o sea, la reina allá de Inmunotech Estados Unidos, pero también del mundo, o sea, tenemos 18 países. Entonces, esa visión de los platinos te impulsa mucho a dar claridad. O sea, si tú, y hay puntos importantes que me da margen, Mari, a comentar estos puntos, aunque sea de rápido. El saber, primero, que cuando tú pasas de víctima a responsable, y mira, aquí tengo mis notas, ¿eh? No creas que esto lo copié y pegué de internet. O sea, cada puntito suma a tu crecimiento. Cuando tú pasas de víctima a responsable, hay una, para mí es un mentor, Brian Tracy, donde te habla de que cuando tú estás en la parte de responsable, cuando tú eres totalmente, tienes el control de lo que va a pasar en tu vida, estás vibrando desde la responsabilidad personal, no le estás dejando nada a alguien más, estás provocando, sabes que si va a ser por ti. Sabes que si están sucediendo esos resultados que actualmente tienes, es porque tú lo estás generando así. O no te estás moviendo lo suficiente, o quizás te la pachangueaste este mes, o quizás te estás moviendo lo suficiente y están aumentando los volúmenes, ¿no? Como lo estamos viendo hoy en día, dependiendo de dónde te estés conectando. Y mira, en esta parte, hablando de mentalidad millonaria, me encanta el libro de Secretos de la Mente Millonaria, que justo hemos estado tocando estos puntitos. Realmente hablar de esa mentalidad exitosa tiene que ver con el conectarte con la abundancia. Para ti, ¿qué resuena cuando hablas de dinero?
todavía le tienes miedo a ganar dinero, todavía te llega al pensamiento el dicho de los abuelos, pobre pero honrado, no, pues poquito pero segurito. Esos dichos no nos ayudan a la prosperidad. Entonces necesitamos ir haciendo un switch, haciendo un cambio en nuestra mentalidad. Y en esa parte de empezar a abrir las manos, a empezar a abrirte a la prosperidad, a la abundancia, también tiene que ver con que no importa las circunstancias que hoy estés viviendo, sabes que a partir de ti, de tu decisión, de tu ejecución, vas a llegar a un punto muy diferente. Entonces, deshazte de la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez es cuando somos víctimas todavía, o sea, cuando estamos anclados en la queja, en el que, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me heredaron mis abuelitos, verdad? O sea, ¿por qué no me heredaron todo lo que tenían y cosas así? ¿Por qué no generar nosotros esas primeras generaciones de abundancia para nuestras siguientes generaciones? O sea, ¿desde dónde te conectas? Si empezamos con en esos principios de mentalidad, también vamos a llegar al punto en donde si tú llegas con esa mentalidad de, de abundancia, también te vas a anclar en la parte de responsabilidad. Y esto a mí me encanta, Mari, porque yo lo viví. O sea, sabes que tu familia, tu mamá, tu papá, tu familia, tu esposo, quizás quieran lo mejor para ti, pero ¿quién es la persona que tiene la visión? ¿Quién es la persona que quiere generar resultados? Y a mí me pueden decir, ay, claro, porque pues está casada con Javier Rayas, que gracias a Dios, o sea, esa es una bendición escucharlo todo el tiempo y esta parte, ¿no? Sin embargo, te puedo decir que aunque Javier quiera, si Mildred no decide, no va a suceder nada. Entonces, si tu mamá te quiere mucho y en esta parte de Mildred, ¿cómo es posible que ya estás ganando un montón de dinero en el rango de oro? Yo ya ganaba más de $1,000, casi $2,000, y me decía, no es posible que todavía sigas con tanta actividad, qué tan ambiciosa eres. Y esa parte decía, no, es que ella no comparte mi misión, no comparte mi visión. Ella no lo va a hacer por mí, Javier no lo va a hacer por mí. Cada quien tiene su parte de responsabilidad y ahí es donde tú vas ejecutando paso a paso todos los días. Entonces, realmente el conectarte con esa parte a mí me lleva a que seamos las personas que llevan el timón en la vida. No puedes depender de alguien más, no puedes dejar tu vida en manos de alguien más. Y menos cuando ya conoces Inmunotech, sabes que el sistema es muy sencillo. El cocodrilo es el que de repente quiere comerte aquí, ¿no? El sistema es muy sencillo, el negocio es sencillo de hacer, pero aquí el cocodrilo, la mente de pronto lo complica. Entonces, ¿por qué complicarnos si el sistema ya está? Simplemente ejecuta. Mari, ¿cuál es la postura que yo debería de tener aquí? ¿Qué es lo que ves? Y créeme, yo como platino sigo conectada con de pronto que necesito ampliar mi visión en algo. Yo acudo, Javier, o sea, en la parte de negocio, ¿cómo es que puedo ver esto? ¿Cómo lo puedo solucionar? Incluso, doctor Ricardo, estoy pasando por esta situación, por favor, puedes decirme tu punto de vista con respecto a esto, ¿cómo tú lo manejarías? Rosofelia, ¿cómo tú manejas esta parte? ¿Tú crees que ellos me van a hablar, Mildred, ¿cómo te está yendo? ¿Qué necesitas, hijo? O sea, no, yo soy la que necesita generar esa interacción. Y yo te digo, estás en un vínculo de confianza. Atrévete a preguntarle a tu líder ascendente qué es lo que necesitas visualizar, qué es lo que necesitas ejecutar. Y claro, haz la tarea. O sea, si ella está moviendo una pieza, te está diciendo qué hacer, confía eso que te está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Si lo aplicas tal cual, te va a funcionar, porque la experiencia habla. O sea, tú puedes decir muchas cosas, pero ¿quién tiene el resultado? Y a ese resultado queremos llegar. O sea, yo quiero llegar a ese, no sé cuál sea la cifra que le aparece al doctor Ricardo con esta nueva aplicación que tenemos. En esa nueva aplicación hay muchos puntos que son nuevos. Y cuando ves ahí la cifra dices, wow, yo quiero llegar a esos millones de personas para que también se reflejen esas cantidades ahí, ¿no? Entonces, lo otro que te quiero platicar de la mente millonaria es que no le tengas miedo
a la parte de generar o de hacer un negocio próspero. Fíjate que a mí, si solo me hubieran hablado de Inmunocal, yo les hubiera dicho, pues dénselo a mi mamá, que mi mamá tiene un reto de salud y así. Pero a mí me hablaron de negocio y a veces, ay, creo que se me fue la luz. ¿Me escuchas, Mari? Sí, te escucho. Se ve la imagen congelada, pero te escuchas muy bien. Adelante. Muchas Ahí gracias. está bien, ahí En está este bien. último punto, gracias. En este punto yo quisiera comentarte, no te dé, bueno, más bien, atrévete a hablar con personas del negocio. Atrévete a hablar con más personas del negocio, porque no todos van a llegar solo por la parte de salud. Si estás enfocado en buscar personas de salud, pues ¿qué crees que te va a llegar? Claro que van a llegar muchos clientes, muchas personas de salud y eso es bueno. Estamos aquí para ayudar a las personas en ese sentido. Pero también tú puedes salvar muchas vidas hablando de negocio. Porque Mildred estaba pasando por una depresión, por una situación económica complicada, no tenía auto, a mí me veías en la parada del bus bajo la lluvia, claro, con el anhelo fuerte de poder tener un vehículo algún día. Y sabes, yo visualizaba en que iba a tener un auto grande para que cuando invitara a salir a dar la vuelta a mis abuelitos, ellos pudieran estirar las piernas así que no se les doblaran y que pudiéramos hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué sueño? ¿Qué anhelo tienes en tu corazón para poder alcanzarlo? Creo que mis anhelos eran desde un principio como tenía muy claro lo que quería. Entonces, cuanto antes genera esa claridad para ti en el recorrido al platino. Lo otro es que necesitas generar esa conexión con personas de negocio. No porque tú no hayas llegado en un inicio por negocio, quiere decir que todas las personas allá afuera son igual que tú. O sea, no sé qué pasa, pero yo sí conecto con muchas personas de negocio. O sea, porque mi enfoque es, claro, ayudar a las personas y sé que en su familia se va a beneficiar, se van a beneficiar con el monocal, pero sé que si todos los meses reciben un cheque, el producto les va a salir gratis, van a ser consumidores de toda la vida de Inmunotech. Y sabes algo, las personas que más recomendamos el Inmunocal o el proyecto son las personas que ayudamos más a las personas. Somos los líderes que ayudamos y conectamos con más personas. Si una persona está por lo pronto solo por salud, quizás sí se conecte en algún momento un poco más lento, o sea, va a llegar su momento para conectarse. Pero cuando tú conectas con una parte, con una persona por la parte de negocio, puede surgir muchas lunetas azules ahí, puede surgir una Mildred que llegue a tu organización, un Javier Rayas, una Mari Curiel. ¿Por qué? Porque te estás atreviendo a hablar de negocio y simplemente estás preguntándole, oye, con la situación que estás viviendo y los cambios económicos que se están dando, o sea, he estado entrando a las reuniones porque vamos a estar en Colombia y en Ecuador y no sabes qué situaciones se están dando. La economía mundial está cambiando. O te pones a llorar o te pones a vender pañuelos. O nos ponemos a ser socios de negocios, ¿no? Entonces, la oportunidad está, pero ¿cómo la quieres manejar? Entonces, no todos llegan por lo que tú crees que llegan. No todos llegan. Esa frase está patentada, yo se la compartí a Javier en algún momento. Ahí sí. Luego nos peleamos por las frases, ¿no? Entonces, realmente hay mucho que conectar con las personas. Cuando tú conectas con personas nuevas, por ejemplo, sabes cuál es su sueño, cuál es su pesadilla, puede ser, como las pesadillas que yo tenía que te estoy compartiendo. Creo que sabes que tienes una oportunidad muy grande por tiempo, por libertad financiera, aunque tengan un negocio grande, son los últimos que se pagan, aunque tengan un negocio tradicional y tengan mueblerías, tengan empresas grandes, sabes que Inmunotech les puede dar la verdadera libertad, les puede dar viajes maravillosos con una familia extraordinaria, les puede dar salud, bienestar, la prevención. O sea, yo no entré por un tema de salud, pero sabes, no dejo de tomar Inmunocal, amo tomar Inmunocal, amo que toda la familia tome Inmunocal y que nunca les falte en casa. Yo deseo de verdad que siempre haya Inmunocal
en todos los hogares de ustedes, porque eso nos da bienestar, nos da plenitud. No sé, o sea, a lo mejor no lo podamos ver literalmente, ¿no? Así como en la piel, pero sabes que hay vitalidad en tu organismo. Y mira, si no tienes la energía suficiente para ir y contactar personas nuevas, para ir y hacer lanzamiento de tu negocio, cómprate por favor el performance. Y con el performance te aseguro que te va a dar una energía y la vas a poder enfocar a generar actividad. Entonces, de verdad que espero que estos puntos te den claridad y que terminando la sesión te quedes con la tarea de hacer una llamada con tu líder ascendente y que puedas generar ese vínculo de confianza y te dejes guiar, porque el resultado, ¿quién lo tiene? De alguna manera, algo hizo bien que te puede compartir y te puede llevar también a esos niveles. Entonces, Mari, estoy para servir. Saben que los amo, que me encanta esta conexión con todo el mundo y nos vemos en el próximo viaje de incentivo, por favor. Sí, sí, se nos fue el tiempo, no sentimos el tiempo. Fue maravillosa esta charla contigo, Mildred. Aprendimos muchísimo, estamos felices, contentos. Y bueno, ya tenemos 4 minutitos y quiero reforzar esta parte donde tú dijiste que hay mucha gente que dice, no quiero hacer Inmunotech porque tengo un trabajo seguro. La respuesta para esa gente que dice eso, le tienes que decir, eso sí, tienes razón. Seguro que cuando al jefe no le sirvas, seguro te bota. Y ahí se acabó el seguro. Entonces, es tanta la diferencia de nuestro gran negocio, porque aquí disfrutamos, trabajamos y ganamos. Y un trabajo tradicional, definitivamente llega el momento que te van a despedir, definitivamente. Así es de que, Mildred, gracias, millones de gracias por esta charla. Sabemos que eres súper ocupada, sin embargo, dijiste, sí, quiero estar ahí y te lo agradecemos en nombre de todo el equipo maravilloso que está aquí aplaudiéndote y mandándote tantos mensajes de agradecimiento. Y bueno, ¿qué más que hoy, Día de Acción de Gracias? Gracias por estar aquí con nosotros siempre, tú y tu esposo también, con mucho gusto siempre viene. Gracias a todos los que en esta plataforma vienen a compartir sus enseñanzas, esa experiencia, Mildred, porque el camino al platino se disfruta, pero se aprende muchísimo. ¿Y para qué se aprende? Para compartir con toda nuestra gente que está ahí luchando por ese rango tan anhelado de todos. Así es de que, Mildred, gracias, mil gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes y por supuesto siempre decirles que estamos el siguiente miércoles a la misma hora en el mismo canal y que esta acción de gracias estés lo más feliz que puedas al lado de toda tu familia disfrutando ese pavito horneado, ese jamoncito, lo que tú hagas es una bendición, por supuesto que sí. Así es de que esto se ha terminado, estamos en 1 minuto ya. Deseando siempre lo mejor de lo mejor para todos, una lluvia de bendiciones y que tengas feliz día de acción de gracias para todos. Gracias. Bendiciones a todos, abrazos. Abrazos, Mildred. A mí me gustaría compartir algo. Bendiciones.